Hoy en Historias Infaustas Reales Especial Famosos vamos a ver el caso de dos películas que están malditas. Usted puede elegir creer o no creer, pero simplemente escuche. Cuando uno normalmente hace referencia a una película maldita, por ahí se le ocurre pensar en demonios, en entes, en asesinos en serie, pero no. En este caso, las dos películas que vamos a ver están emparentadas con la tragedia. La primera de ellas es Atuk, una novela escrita en 1963 por el escritor Mordecai Richler y cuyo título era El incomparable Atuk, donde un simpático esquimal cambiaba su iglú y de pasar de una vida cazando focas y luchando contra osos polares para ir a vivir a Manhattan en Nueva York. La novela está basada en el humor y nada tiene que ver con lo trágico, pero sí lo que fue pasando a lo largo del tiempo. Este libro en 1971 va a ser llevado a guión de cine por el guionista de TV Peter Guzowski y las cosas se volvieron bastante oscuras simplemente para la persona que quería obtener el papel principal. La primera víctima fue el actor John Belushi, conocido por la mítica Blues Brothers, el cual en 1982 leyó el guión de principio a fin y se mostró muy entusiasmado con la idea de interpretar a Tuk. Sin embargo, una semana después de firmar el contrato, iba a morir por una sobredosis de Speedball, que es un cóctel letal de cocaína mezclada con heroína. La sorpresiva muerte además dejó vacante el puesto que Belushi iba a interpretar en la película Cazafantasmas. Iba a representar al líder del grupo cazador, Peter Venkman, que luego recayó en el actor y humorista Bill Murray. Después de esta tragedia se dejó pasar un tiempo hasta que en 1987 volvieron a intentar hacer el largometraje de Atuk. En este caso decidieron ofrecerle el papel al actor y comediante Sam Kinison, el cual aceptó e incluso llegaron a rodar algunas escenas para la película. Sin embargo, la personalidad algunas veces irritantes que tenía ese actor hizo que de repente abandonase el proyecto, causando un verdadero quebradero de la cabeza de los productores. Sam Kinison encontraría la muerte en 1992 cuando mientras conducía su coche fue atropellado por un camión conducido por un adolescente ebrio. Tras dejar otros 7 años el proyecto parado y pensando en el popular dicho de "a la tercera es la vencida", decidieron enviarle el guión al popular actor John Candy, el cual estaba en Durango, México, rodando Wagon East, una suerte de parodia de las películas del oeste antiguas. John Candy es recordado por esta escena de Mi pobre angelito. Por si alguno no lo ubica o no vio Mi pobre angelito, es el que tocaba polka y que lleva a la madre hacia la casa en la primera. Candy fue encontrado en la habitación de su hotel en México muerto de un ataque al corazón y al lado del cadáver estaba el guión de Atuk abierto en la primera página, o por lo menos eso se dice. Era muy joven, tenía solamente 44 años. Además, ese mismo año de la muerte de Candy, Atuk mató 2 veces porque en noviembre del mismo año el guionista y actor ocasional Murray, muy amigo de Candy, de Belushi y de Kinison y que además ayudaba a coescribir algunas de las escenas, fallecía por una sorpresiva hemorragia cerebral. Ya para ese entonces el proyecto había quedado completamente congelado. Los productores no querían ni oír hablar de la película, que además de acumular tragedias acumulaba pérdida de dinero. En 1997 una productora independiente decidió comprar los derechos del guión, readaptarlo por enésima vez y contratar al actor Chris Farley para interpretar a Tuk. Justo a una semana antes de ponerse a rodar, Farley aparece muerto de una sobredosis y asimismo dejó vacante un pequeño papel, el del ogro digital Shrek. Y por si eso fuera poco, antes de que Farley falleciese, le enseñó el guión a un amigo, el actor del doblaje Phil Hartman, de quien ya hice un video conocido por poner la voz en los personajes Lionel Hoss, Troy McClure y Ricky Mandino en Los Simpson. De hecho, iba a pedirle que trabajase con él en la película interpretando un personaje secundario. Unos 6 meses después de la muerte de Farley, Phil Hartman recibió un disparo en la cara que lo mató en el acto. La autora del crimen fue su propia esposa, que luego se suicidó. Desde entonces, el guión maldito de Atuk reposa en algún frío y profundo sótano de Hollywood, en algún cajón cerrado, obviamente bastante resguardado, porque ya el miedo no es que la película no se haga, sino que alguien lea ese guión. La segunda es la película Poltergeist. Es mucho más fácil relacionarla con alguna maldición, con algún espíritu, pero esta vez no es solamente la película, sino toda la saga la que está maldita, casi como una especie de castigo divino.
la maldición de Poltergeist estuvo presente desde el primer momento. Tobe Hooper fue realizador y Spielberg el director. Ahora, hubo una polémica desde antes que se empiece a filmar que para muchos no pasó desapercibida. Para rodaje se utilizaron esqueletos reales conseguidos en una morgue y sería tan solo el primero de los hechos escabrosos que iban a acompañar a esta saga de 3 películas en la que la pequeña Heather O'Rourke se coronó como la eterna Carol Ann. La primera de las desgracias iba a tener lugar unos pocos meses después del rodaje de la primera entrega. El 30 de octubre de 1982, Dominic Dunne, quien había interpretado a Dana, la hermana mayor de la familia Freeling, murió estrangulada en manos de su novio Jonas Thomas Sweeney. Daba comienzo entonces a lo que pronto se empezó a conocer como la maldición Poltergeist. En 1986, y sin Hooper ni Spielberg implicados en ella, se estrenaba Poltergeist 2, El otro lado, en el que la familia Feeling tendría que volver a hacer frente al contacto de la pequeña Carol Ann con el más allá. En esta nueva entrega, dirigida por Brian Gibson, hicieron su aparición 2 personajes nuevos, el reverendo Kane y el brujo Taylor, interpretados por Julian Beck y William Sampson respectivamente. Fueron los 2 siguientes nombres en pasar a la historia negra de la saga porque ambos iban a fallecer. Por lo referente al primero, Julian Beck, cuyo aspecto demacrado durante la película fue producto del implacable cáncer de estómago que sufría, iba a morir durante el rodaje del film en septiembre de 1985. Pero el caso más curioso es el de Sampson, el actor de la etnia Muskogee, quien había saltado a la fama por su papel como el jefe Bromden en Alguien voló sobre el nido del cuco y autodenominado como chamán. Fue el encargado de limpiar todos los sitios del rodaje de las energías negativas que, según ellos, sobrevolaban el lugar. Pero fuese o no esta una estrategia de marketing, por el hecho maldito de las películas anteriores, iba a fallecer a causa de una complicación renal durante el postoperatorio de un trasplante de pulmón y de corazón. Lo que bien podrían haber sido 3 trágicas coincidencias, hallaron su coronación final en febrero de 1998, cuando la pequeña O'Rourke se convertía en la 4ª persona en caer en manos de las garras de la maldición Poltergeist. Esta tercera entrega fue dirigida por Gary Sherman y únicamente contó con Zelda Rubinstein y O'Rourke como personajes de las 2 entregas anteriores. Su acción nos llevaba hasta un edificio de apartamentos en Chicago, donde era enviada la pequeña Carol Ann junto a sus tíos con la intención de eludir al reverendo Kane. Ni la crítica ni el público estuvieron a favor de la película, que además de cerrar la saga convirtiéndose en la menos taquillera de las 3, fue la última producción en la que Heather O'Rourke participó como actriz. Con solo 6 películas en sus espaldas, la joven estrella se apagó cuando a los 12 años moría a causa de una parada respiratoria debido a la estenosis intestinal aguda, una rara enfermedad que no le habían ni siquiera diagnosticado. Muchos llegaron a aplacar esta maldición al tema del uso de cuerpos reales durante la primera entrega, considerándolo una falta de respeto al mundo de los muertos y que por eso se terminaron cobrando las 4 vidas. Otros piensan que esta serie de infortunios simplemente fue fruto de casualidades, pero todo esto todavía iba a tener una pizca más de morbo, sobre todo para los que apoyaban la teoría del mundo de los muertos. Fíjense en esta escena. Al final hay un póster del Super Bowl. El Super Bowl es la fiesta más grande del fútbol americano y esa es la película de 1982, donde el cartel hace referencia al Super Bowl número 22 que se va a jugar en 1988. ¿Por qué está ese póster ahí? Muy bien, no se sabe, pero el film se estrenó en el 82. Este detalle se dieron cuenta mucho tiempo después. Lo que llama la atención de ese póster, que ahí parece simplemente un póster común, es que justamente ese día, en San Diego, en 1988, cuando se jugó el Super Bowl, que enfrentó a los Broncos y a los Redskins, ganaron estos últimos 42-10, se enfermó Heather O'Rourke, la nena que iba a morir al día siguiente. Carol Ann, la nena que siempre se acercaba para ver la estática del televisor, era el último eslabón de esta cadena de tragedias. Gracias por haber visto este video, nos vemos el próximo viernes con más historias infaustas reales.